este evento académico en manos de Dios. Segundo, agradecerle a nuestra directora de proyecto, a Jenny Caterine Pinilla López, y agradecerle a mi compañero Jimmy Osorio Peña y quienes habla Luis Fernando Galvis Cárdenas, en la especialización en salud pública veterinaria de nuestro proyecto de título Identificación de los factores de riesgo y la respuesta sanitaria ante agresiones por murciélago hematófago del modo rotundo, transmisores de rabia en 6 comunidades indígenas del Medio Baudó del Chocó. El contenido, vamos a hablar de las generalidades del proyecto, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. Las generalidades, comenzamos que la rabia es una enfermedad viral zoonótica que afecta el sistema nervioso central de los humanos y de los animales. Tiene como orden el virus de orden monogastridae de la familia Rhabdovirus de género Rizavirus. El impacto en salud pública es crítico. ¿Por qué? Por su letalidad del 100% al inicio de los síntomas, tanto en humanos como en animales. El periodo de incubación en humanos es de 5 a 90 días, con una media de 45 días. En perros, gatos es de 3 a 5 días, al 15º día el animal muere. Los animales transmisores de rabia son los mamíferos. Todo animal de sangre caliente transmite rabia, menos los roedores, la rata común. El vehículo transmisor de rabia es la saliva y las secreciones. Y los mecanismos de entrada del virus son la mordedura o los rasguños. La ocurrencia de casos de rabia humana en América de 2023 a 2025 fueron 33 casos. Uno del color naranja que lo vemos ahí en el mapa, color naranja, que es el linaje canino y el linaje perro. Este linaje tuvo 14 casos, ¿sí? Principalmente vemos en Venezuela, en Perú. Y el linaje silvestre, que su principal reservorio es el murciélago de todas las especies, el zorro y el gato, con 19 casos. En Colombia, en el departamento de Chocó, han ocurrido 17 casos con linaje silvestre en el Bajo y en el Alto Baudó en el 2004 y 2005, con un total de 17 casos. Cuando hablamos de casos, hablamos de muertes. En Colombia, en los últimos 5 años, han ocurrido 3 casos, 2 casos en el Huila, 2021, causaba linaje silvestre causado por el gato en ambos casos, y en Antioquia este año, en el municipio de Jericó, Antioquia, causada por un tigrillo. Ya hablando de la ubicación geográfica del departamento del Chocó, el departamento se divide en 5 subregiones. Esas subregiones, más al norte del Darién, al occidente la litoral del Pacífico, la del Atrato, donde está la capital Quibdó, la del San Juan y la del Medio Baudó. La del Medio Baudó, que es la que me interesa para este evento, es Alto, Medio y Bajo Baudó. El Medio Baudó, su capital es Puerto Melú, que tiene una población de 16.234 habitantes y tiene las comunidades indígenas que fueron afectadas, que fueron Antadó, Puerto Libre, Naranjal, Puerto Limón, Caimital y Trapiche, todas comunidad en Vera. Como antecedente es el reporte de agresiones masivas de murciélago hematófago en estas 6 comunidades afectadas que los acabé de mencionar, generando una alerta epidemiológica, donde se activa vigilancia y programa de zoonosis departamental. La mayor incidencia del reporte, que eran en niños y niñas, y muerte en animales de producción como gallina y porcinos, cerdos. La respuesta sanitaria interinstitucional como una salud se logró con la articulación de todas estas entidades que encontramos en esta diapositiva. Se inicia con la respuesta de la red sanitaria que inició la Secretaría de Salud, donde se articula con todas sus dimensiones,
en sus dimensiones o programas como programa de PAI para todo lo que es la cantidad de vacunas que había en stock en el país departamental y en el municipio de Mina, sí, se inició con el programa de vigilancia, programa de zoonosis, con el Comité Territorial de Zoonosis y con prestación de servicios y el tema de aseguramiento. En el sistema de aseguramiento, las 40 personas que llegaron, se revisaron que las 40 personas estaban aseguradas a la nueva EPS, sí estaban aseguradas. Segundo, se realizó todo todo lo conveniente en la salud humana, en la articulación salud animal y salud ambiental. Con esa articulación lo que se hizo fue que la salud humana lideraba todo lo que era la intervención al humano en el tema de vacunación. En la salud animal intervino el ICA por la agresión a los animales de producción como la gallina y los cerdos de traspatio, donde el ICA verificó que sí eran agredidos tanto cerdos como gallinas y en la parte ambiental, Code Chocó, que es la CAR del departamento, verificó todo el impacto ambiental que estaba generando por las agresiones de los murciélagos, por el tema del entorno ambiental de esas 6 comunidades. Y sumado a eso, se preparó la preparación en la guía de atención clínica a Servisalud, que era la IPS prestadora tanto del PAI como al personal médico en la atención antirrábica, sumado a la colaboración muy importante de la ENIA en Vera, del enlace indígena del municipio, que fue el que nos hizo todo el enlace en las 6 comunidades afectadas. Como objetivo de este proyecto fue identificar los factores de riesgo y la respuesta sanitaria ante la agresión del murciélago de modo rotundo para la transmisión de rabia en las comunidades indígenas del medio del Chocó, con el fin de fortalecer la estrategia de prevención, mitigación, control de la rabia en las poblaciones vulnerables. La metodología, eso es un estudio descriptivo analítico que lo realizamos en 2 fases. La primera fase es una búsqueda activa comunitaria con una herramienta la herramienta EpicoLab, donde se dice con asesoría del Ministerio y Instituto Nacional de Salud, se realizó esta herramienta para identificar los factores de riesgos, la entrevista a líderes comunitarios, análisis de la estructura de las viviendas y las condiciones ambientales que estaban expuestas estas personas, identificación de los casos, confirmar si eran los 40 casos reportados o si eran menos o eran más casos, y evaluar los determinantes en salud, con determinantes sociales, cómo estaban afectando la salud de la población indígena. Sumado a eso, la revisión documental en análisis de riesgo, identificando si se habían presentado casos en los años anteriores, tanto de rabia humana como de rabia animal. La segunda fase es la evolución de la respuesta sanitaria. Se evaluó lo que es la cobertura de vacunación, preexposición y poexposición. Se hizo el control de la población de murciélago y la ruta de migración de los mismos. La respuesta interinstitucional, ¿sí?, que se hizo. La educación y sensibilización a la población en vera afectada y la inmunización canina y felina de esa actividad. Como resultado de análisis, primero que todo, quiero conocer que si 476 personas están en riesgo, muy alto riesgo, en cualquier momento ser agredidos por los murciélagos hematófagos. Se confirmaron que 40 casos confirmados de agresión de murciélago hematófago y se identificaron que los animales domésticos, perros y gatos y de producción también eran agredidos por los murciélagos hematófagos. Dentro de los factores de riesgo se encontraron 10 factores de riesgo principales. Y el primero que encontramos es la ubicación geográfica. La ubicación geográfica es muy importante porque el medio Guadó tiene todas las características para la proliferación de murciélagos. Es zona boscosa, boscosa húmeda, clima cálido, todo el tema de alta pluviosidad. Todo esto hace que la proliferación del murciélago sea elevada.
La deforestación como otro factor y la alteración del hábitat es muy importante por el tema de deforestación para utilización de la madera como recurso económico. Y segundo, la deforestación por el tema de los cultivos silizo hace que la migración del murciélago se esté aumentando y provoca que se haya contacto más fácilmente con los humanos y animales domésticos. Otro factor muy importante son las viviendas y construcciones incompletas. Eso es como un determinante social donde se evidenciaron que todas las viviendas, la mayor parte de las viviendas son construidas en tambo, donde no tienen separación física y el nivel de pobreza es elevado. Las personas no tienen las condiciones sanitarias ni de agua ni higiénico-sanitarias. La falta de energía eléctrica es un elemento muy importante porque es conocido que los murciélagos hematófagos no llegan a donde hay iluminación en las viviendas. Esa iluminación es muy difícil llevarla a esa comunidad por su grado de disparidad. La ubicación de ellas están alrededor de 5 a 6 horas en motor, vía acuática, y el grado de dispersión de estas comunidades es bastante alejada. Entonces, ese tema de iluminación eléctrica es muy complicada. Existe otra forma de llevarlo, pero en este momento el grado de pobreza de estas comunidades hace muy improbable llevar la energía eléctrica a estas comunidades. La ubicación de la vivienda en zonas inundables. Las 6 comunidades están ubicadas a bordes del río Baudó y el río Pepe. 2 comunidades, cuando estuvimos haciendo la intervención, se encontraban inundadas. Ellos lo hacen por el tema de la alimentación y el tema de transporte. Lo otro muy importante, otro factor, es la presencia de animales de corral en las viviendas. Culturalmente, las gallinas y cerdos están al lado de las viviendas, sumado que las 2 comunidades que estaban inundadas tenían los animales de producción viviendo, sumado perros y gatos y animales de producción estaban viviendo dentro de las casas de corrillo para que la inundación no se los llevara. Luego otros son los cultivos, árboles frutales y cerca de la vivienda. Todos estos cultivos permiten que todos los murciélagos tengan una permanencia, le favorecen para que ellos se aniden en estas zonas. Lo otro, el tema cultural de la etnia Vera Dóvida es que ellos, la percepción de riesgo es nula. Ellos no reconocen la vacuna como, como un factor de prevención y no usan los toldillos. Muy pocos indígenas no usan toldillos y la precisión de riega de ellos es mínima. Desconocen la ruta de atención. Primero, que llevar los médicos y el personal de salud a las comunidades es costoso. Segundo, dificultoso. La cantidad de médicos que hay en el municipio solamente contienen 2 médicos para 16.000 personas, sumado los gastos de transporte y sumado a la dispersión de estas comunidades. Y la ausencia de medidas preventivas, no conocen el uso de toldillos, el tema de determinar sus casas y la ubicación son muy importantes. Cambio. Bueno, dentro de los determinantes sociales son reconocidos como los factores que influyen en la salud, calidad de vida, bienestar de las personas. Estos determinantes sociales generan grandes dificultades y desigualdades en el acceso a los servicios de salud, prevalencia de enfermedades y esperanza de vida. Dentro de estos determinantes sociales encontramos la vivienda y su entorno. Las construcciones no son completas, las viviendas son en techos de palma, en techos de zinc, las paredes son en tabla, y las casas son en forma de tambo, la cual pues no tiene ningún tipo de división, son inseguras, no tienen ningún tipo de protección y permiten el ingreso de animales a la vivienda. También se recalca el acceso a los servicios básicos. El agua potable y el saneamiento básico son algunos servicios que no son de fácil acceso. El tema de la educación, las comunidades están dispersas, tienen difícil acceso a esta ubicación. Por su ubicación, las escuelas están en muy mal estado, son ineficientes en educación, no hay docentes, la infraestructura es muy mala y está en muy malas condiciones, pues esto pues va de la mano con
las oportunidades laborales, las condiciones de vida y también el conocimiento acerca de la salud. En el servicio de salud no se presta el servicio de salud, no hay ningún puesto de salud, es de difícil acceso, tienen que desplazarse hasta Puerto Melú, que queda más o menos a 4 horas, es difícil llegar hasta este lugar, las brigadas de salud no llegan tampoco y por lo cual es difícil recibir cualquier tratamiento. En el determinante social, socioeconómico, podemos decir que no trabajan, tampoco hay trabajo, los niveles de pobreza son muy altos, la desigualdad social y la falta de oportunidades económicas es un tema muy complicado y esto va de la mano también con el tema de alimentación. Ellos básicamente se alimentan con cultivos de pancoger, como la yuca, el plátano, el arroz, y la proteína es muy escasa. Esto lleva a que pues, los niveles de desnutrición sean muy altos y lo que hace es esperar las ayudas del gobierno. Entre los factores culturales y sociales, por su condición o por su raza, la etnia, por ser indígenas, influye a que estos servicios de salud no sean los mejores. La ubicación geográfica es dispersa y lo cual dificulta los servicios de salud sanitarios como el agua y cambio. Acá en esta imagen podemos ver cómo son los techos en paja, algunos en zinc. También vemos en esta imagen eh, cómo tienen los animales a la orilla de las casas y a la orilla del río, y la protección que ellos intentan hacer para evitar la entrada de los murciélagos. A veces es ineficiente porque estas mallas son muy grandes y en la imagen superior vemos cómo ellos, cuando se estaba llevando las jornadas de vacunación, trataban de llevar los animales a estas jornadas. Y en la imagen de abajo podemos ver la comunidad de Puerto Limón, que es la única comunidad que cuenta con servicios eléctricos y donde sus condiciones de las casas son un poco mejor. En la respuesta sanitaria, las acciones profilácticas, encontramos que en la vacunación post-exposición se le aplicó el esquema completo a 29 personas. Cuando hablamos de esquema completo, hablamos de suero y vacuna. El suero es una inmunoglobulina que es aplicada por el médico y la vacuna se aplica los días 0, 3, 7 y el día 14. Tenemos que 8 personas recibieron solamente vacuna. ¿Esto por qué? Porque no teníamos, o porque no se contaba con la presencia del médico. Y 3 personas no se vacunaron por temas culturales para un total de 40 personas. En la vacunación preexposición se vacunaron 95 personas completas el día 0 y el día 7. Cuando hablamos de preexposición, son personas que tuvieron contacto o convivían con personas que tuvieron eh, mordedura por el murciélago. En la inmunización canina, en la inmunización de animales, tenemos que un total de 68 animales, en donde se vacunaron 64 caninos y 4 felinos. En la intervención en la captura del murciélago, tenemos que se capturaron un total de 75 murciélagos, de los cuales 37 eran hematófagos, fueron tratados 34 y se enviaron 3 animales al laboratorio, donde su resultado fue negativo. Cabe resaltar que ellos no tienen ningún reconocimiento del murciélago, si es hematófago, si es fructífero, para ellos todo el murciélago es igual. Dentro de la ruta de movilidad del murciélago, los encargados de hacer la ruta fue la CAR, el COECHOCO
la cual pues identificó que la migración de los murciélagos está río abajo del río Baudó, iniciando desde la parte alta del afluente y recorre los tres municipios, Alto, Medio y Bajo Baudó, donde las comunidades que están ubicadas a la orilla o al borde del río tienen mayor riesgo de ser mordidos por el vampiro. El río nace en la serranía del Baudó, tiene una distancia de 180 kilómetros y desemboca en el mar Pacífico. Dentro de la educación y sensibilización se tocaron temas como la ruta de salud, la vigilancia comunitaria, la gravedad de la enfermedad y los factores de riesgo. Como conclusiones, podemos decir que en la investigación epidemiológica de campo, en la búsqueda de actividad comunitaria, en las comunidades indígenas de Antadó, Caimital, Trapiche, Puerto Libre, Puerto Limón, Naranjal, se entrevistaron 476 personas que fueron identificadas como población en riesgo. De estas, se encontraron 40 personas con agresión por APTR, siendo las especies agresoras el murciélago en el 100% de los casos. El programa de PAI, articulado con la IPS y la aseguradora, garantizaron la aplicación de 29 esquemas completos, 8 personas solo recibieron la vacuna y 95 personas esquema preexposición. Se identificaron los factores de riesgo que favorecieron la exposición a la agresión en las comunidades indígenas. Se determinó la ruta de movilidad del murciélago hematófago y se descartó la circulación viral. Se logró la cobertura del 100% de vacunación de perros y gatos y como recomendaciones podemos decir eh, que se deben vacunar todas las personas que están en riesgo con esquema preexposición. Se debe capacitar y sensibilizar en la prevención de agresiones por APTR, garantizar la inmunización y esquema completo con suero y vacuna antirrábica a aquellas personas que fueron agredidas y expuestas por APTR, la vigilancia comunitaria permanente a las APTR y el fortalecimiento a los equipos de salud para mejorar la atención clínica. Muchas gracias.